Regresamos a argumentos, horas cruciales para la oposición en Venezuela y también para el gobierno. Elecciones presidenciales en nuestro país ya tienen una fecha, este 28 de julio. El cronograma electoral ya fue anunciado, la inscripción de los candidatos pues está pendiente. Nos quedan pocos días para que se formalicen esas candidaturas y como le hemos venido hablando, bueno, ahora están las decisiones allí por tomarse. Son momentos donde se debe imponer ese sentimiento país por encima del personalismo, de los egos políticos, de los partidos, algo que no ha logrado hacer, por un lado, la oposición en nuestro país, mientras que hablamos de los retos que también tiene, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro con el tema económico, que es la principal preocupación que hoy tenemos en Venezuela, la recuperación del poder adquisitivo. Fíjate, seguimos con los retos. Uno de los principales retos es la recuperación del poder adquisitivo, pero ¿cómo recuperas el poder adquisitivo del venezolano en un país donde todavía no hemos logrado aumentar la inversión pública ni privada? Porque, necesitamos generar unas condiciones sociopolíticas para que empresas de envergadura vengan a invertir, pero no nada más condiciones sociopolíticas, incluso condiciones de infraestructura. Mira cómo estamos de mal ahorita con el tema eléctrico. ¿Cómo desarrollas la industria en un país donde todavía no podemos garantizar el servicio eléctrico? Es decir, si yo me traigo 2, 3, 4 plantas de petroquímica para desarrollar, por ejemplo, autopartes, para desarrollar, por ejemplo, resinas epóxicas, tomando en cuenta la gran riqueza gasífera que tenemos en este país, bueno, se nos apaga el país porque no hay capacidad eléctrica para eso. Entonces, ¿cómo recupero el poder adquisitivo del venezolano si además yo, un país rentista, que dependo del ingreso petrolero, sigo sancionado? Si Estados Unidos reimpone sanciones ahora el 18 de abril, porque simplemente el capricho de que la señora María Corina Machado no va como candidata, entonces, ¿qué está pasando? Que seguimos cortando la oportunidad de que mejoren los ingresos y eso a su vez se pueda reflejar en pensiones, en salarios, en bonificaciones laborales que de verdad dignifiquen el ingreso del venezolano. Porque una economía productiva no es la cantidad de restaurantes que se abren en esta ciudad todos los días, ni los bodegones que además ya empiezan a quedar atrás. La economía productiva depende exclusivamente de la industrialización. Y que ahora veamos más conciertos a seguido, que si bien son buenos, ayudan al entretenimiento, pues no significa que haya una mejoría general para la población venezolana. El tema de la educación, el tema de la salud. Este fin de semana vivimos distintos cortes eléctricos en zonas de Caracas, en el estado Zulia, pues duró mucho más el corte de luz. Zulia es un estado muy afectado, que por cierto leí que una comisión de Brasil también va a visitar Brasil, a pesar del tema de las sanciones. Sí han habido algunas flexibilizaciones y algunos países han decidido pues trabajar nuevamente con Venezuela, que por mucho tiempo también tuvo como un cerco. Colombia, Brasil, España, países de la Unión Europea están haciendo algunos trabajos con Venezuela. Yo quiero recordarle a nuestra audiencia que parte de esa oposición extremista que hoy llora porque no lo tienen habilitado para participar, esa oposición sugirió a organismos multilaterales como el BID, como la CAF, que no se financiara el proyecto eléctrico que tenían para el estado Zulia. Entonces allí, cuando hablamos de los retos del gobierno, tú dices, bueno, pero es que hay una línea muy fina, porque también si tenemos un problema eléctrico porque el gobierno no fue eficiente atendiendo la materia, pero además cuando lo quiso hacer vino la oposición y bloqueó cualquier posibilidad de financiamiento internacional para llevar a cabo esas mejoras, entonces esa oposición también pasa a ser responsable de muchos de los problemas que tenemos. ¿Y qué pasa con los otros países amigos del gobierno de Venezuela, como China, Rusia? Han hecho también otros acuerdos con Qatar, con Emiratos Árabes Unidos. Aquí es donde yo me gano la antipatía de la gente, me toca recordar que los países no son amigos. Los países solo tienen intereses. O sea, yo no puedo creer ni que Estados Unidos es mi mejor amigo, como lo creyó esa oposición que adolescente, por no decirle otro calificativo, como tampoco pudiera yo decir que Rusia y China son mis mejores amigos, porque al final del día no hay amigos, hay intereses. Porque si fuese así,
Los chinos deberían de estar de cabeza aquí ayudándonos a arreglar nuestro sistema eléctrico. Yo soy respetuosa del gobierno de China como soy respetuosa del gobierno norteamericano. Yo siempre he dicho que soy antiimperialista, pero no soy anti-yanqui. Pero al final del día los países ven es por sus intereses. Ellos muy poco van a estar preocupados si usted en Táchira tiene luz o si usted en el Zulia tiene luz. A ellos, ¿qué les interesaría en todo caso? Venir, ayudarnos. Llama la atención que muchas personas siempre dicen hay que esperar que dice la comunidad internacional, que la comunidad internacional presione, que la comunidad internacional nos acompañe, cuando más bien después de la pandemia también hemos visto que los países están mirando mucho más hacia adentro, más que los temas de qué está ocurriendo, cómo vamos a ayudar a otros países. Bueno, lo estamos viendo lamentablemente con el tema de Gaza, pues cuántos inocentes, ¿no? Han perdido la vida allí y la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué puede hacer? Lo peor, ¿O qué ha hecho? Lo peor que nos pudo haber pasado como sociedad fue internacionalizar nuestro conflicto y tratar de depender tanto de un lado como de otro, de lo que diga la comunidad internacional o de las acciones que tome la comunidad internacional. He dicho en otras oportunidades que nos toca nacionalizar el conflicto, es decir, nosotros no podemos seguir dependiendo de los ánimos de los Estados Unidos y tampoco podemos seguir dependiendo de los ánimos ni de Irán, ni de China, ni de Rusia. Tenemos que depender de nuestros propios ánimos. Por eso yo celebré que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara que ahora los diálogos se iban a hacer en Venezuela con los venezolanos. Eso es un avance porque los venezolanos tenemos que terminar de asumir las riendas de nuestro proceso. Ahora bien, tú lo has dicho, los países tienen sus propios retos. O sea, la pandemia cambió las prioridades de las potencias, cambió las prioridades de los países. ¿Tú crees que Estados Unidos, por ejemplo, uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19 es los Estados Unidos? La cantidad de homeless o personas sin hogares que hoy vemos en la calle de los Estados Unidos, eso es una respuesta a las propias demandas que tienen ellos. Entonces tú crees que Estados Unidos va a estar preocupado porque si en el estado Táchira hay luz o no hay luz. ¿Tú crees que con el conflicto de Rusia y de Ucrania los rusos pueden estar pendientes si aquí nuestros abuelitos comieron o no comieron? Claro. Con las hostilidades que hay hoy en Medio Oriente, que lo que se vislumbra es que esto sea un conflicto que siga escalando. ¿Tú crees que ellos están pendientes de eso? No, ellos están pendientes de ver cómo se arreglan con nosotros para asegurarse gas y petróleo. Claro, por eso en este escenario muchos analistas también dicen es difícil revertir ese proceso de sanciones, de que digan no, vamos a volver con ellas, porque ellos justamente están necesitando pues los recursos energéticos que tiene Venezuela. Aunque hay otros países que también les pueden suministrar, tenemos una posición estratégica, pues es de ayuda en estos momentos para el mundo el petróleo que tiene Venezuela, pero para ello tienen que mantener ese alivio de sanciones o eliminarlas. Es posible, bueno, es una decisión que los norteamericanos tienen que tomar con cabeza fría. El gobierno de los Estados Unidos se tiene que sentar en una panela de hielo y decidir si va a seguir navegando en el mar de contradicción con el tema Venezuela, que ya lo han manejado muy mal, o si precisamente van a hacer un corte y decir, bueno, hasta aquí llegó el bochinche, nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a dejar la flexibilización de sanciones y que los venezolanos terminen de resolver su tema interno. Además, esta decisión la tienen que tomar en un tiempo importante para Estados Unidos porque ellos van a una elección presidencial y todo lo que haga Biden o deje de hacer, pues también tendrá su peso en medio de esa campaña para esa elección donde nuevamente se verán las caras Donald Trump y Biden. Hay que explicarle a nuestros televidentes qué puede suceder. Si ellos deciden eliminar la licencia que flexibilizaba la sanción que tiene que ver sobre todo con nuestro tema petrolero, ¿qué van a hacer? Vuelven otra vez al esquema de que van a permitir que empresas vengan a hacer negocios, que vengan a hacer negocios con nuestro petróleo, con nuestro gas, pero siempre van a tener que requerir de una licencia de OFAC, que es lo que es el sistema o el régimen en el que hemos estado en los últimos tiempos. La gran pregunta es, ¿tú crees que merecemos vivir con sanciones? ¿Tú crees que esto es un país que merece que para que pueda venir cualquier empresa a explorar el tema petrolero o a desarrollar el tema gasífero, tengamos que pedirle permiso a los Estados Unidos? Bueno, eso tenemos que agradecérselo a la plataforma unitaria, a todos los partidos que hoy se camuflajean allí y que hoy, bueno, sin asumir sus culpas, pretenden ir a la contienda electoral. Bueno, tenemos también mensajes por Instagram, Indira, nos indican por acá en la cuenta, en la red social Instagram, @argumentosgb, esto lo escriben por los mensajes directos, a veces les recuerdo, pónganlo en la foto y los comentarios, pero bueno, a veces me escriben mucho, aquí va algunos. Saludos y bendiciones para ti, Rosa, para Indira, no me pierdo el programa, desde Mérida, Venezuela.
Un saludo para la invitada de hoy, Indira Urbaneja, él siempre nos escribe que le gusta mucho el programa, ahí están varios mensajitos de él. Pedro Fernández, te saludamos desde Mérida, Táchira, siempre en sintonía, Zulia, el estado de Nueva Esparta. Bueno, desde distintos sectores del país están muy pendientes y muy atentos a la situación política que hoy hay en Venezuela y sobre todo gente que quiere resultados y que quieren que a través de un proceso de diálogo, de negociación, puedan también tomar en cuenta los problemas sociales. Indira, esto es, bueno, uno de los temas más importantes que a veces en temas de elecciones, cada quien está pendiente de la campaña del CNE, del cronograma electoral, de la fecha de la primaria. Todos estos últimos meses se han hablado de estos temas, pero no de cuándo van a ajustar el salario mínimo, por ejemplo, o cómo recuperar ese poder adquisitivo que ya tú nos mencionabas que, bueno, pasa también por el tema político-económico. Sí. Fíjate, en época electoral, lamentablemente, la agenda de demandas sociales, la agenda del país, queda debajo de la mesa. Porque los contendores se dedican a las nuevas ofertas, a las nuevas promesas, a los nuevos enamoramientos. Yo, si a mí me tocara asesorar al presidente Maduro, yo le diría que haga precisamente una campaña en base a las demandas sociales y no ignorando las demandas sociales. De hecho, fíjate con el tema eléctrico, hoy yo le sugerí al presidente Nicolás Maduro y al señor Diosdado Cabello, porque como lo designaron jefe político, algo así, para el tema en el Zulia, ¿por qué no nombran un gabinete de emergencia para el tema eléctrico? Pero además conformado por expertos, no por funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos que ellos han puesto responsables de esta materia han demostrado no tener por lo menos, no creo la capacidad y sí la creatividad, la innovación para ver de dónde se pueden obtener recursos, porque también además te voy a decir algo, claro, reactivar el tema eléctrico en Venezuela, colocar nuestro sistema eléctrico a tono, requiere de una inversión importante y la gran pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? No, pero es que mire, le estamos vendiendo petróleo a Chevron. No, es que tenemos que recordarle a nuestra gente que mucho del petróleo que hoy está saliendo es un petróleo que va a pago de deuda y no tanto a ingreso. Entonces, mira, redondeando el tema electoral, Nicolás Maduro enfrenta un escenario electoral complejo, con pocos recursos, con pocas capacidades de respuesta. Y por el lado de la oposición... Cuentas con la división de la oposición. Y por el lado de la oposición, una oposición torpe, infantil, que se niega a entender la realidad y pues que seguro va a ir fracturada por lo menos en 4 o 5 bloques y eso le asegura la victoria a Nicolás Maduro. Bien, vamos a seguir leyendo más comentarios a nuestra audiencia, Indira. Vamos a abrir la cuenta en la red social X, @argumentos_gb. Por allí nos siguen escribiendo. Hay uno que le dice, excelente invitada. El señor Fuentes, buenas tardes. Pregúntale a la invitada, como ya no va María Corina, ¿qué voy a hacer? ¿Por quién van a votar? Creo que Luis Brito, Leoceni son los que van a quedar, le dicen. hay muchísimos candidatos. Va a tener un abanico para candidatos amplio. basta. Hasta leí que Irene Sáez pues quiere volver. Diosa Canales dijo que ella puede ser una buena candidata. Mira, porque agarramos la política de Guachafita y no nos pasa? hemos dado cuenta. Que hay tanta gente que está aspirando a ser candidato presidencial. No sé, cada día nace alguien con, bueno, hoy es mi año, 2024, hoy es mi año, hoy voy a ser presidente. Este año voy a ser... Se burlan de la gente. Se burlan de la gente y buscan pescar un maletín de plata, no hay otra explicación, porque yo quiero que tú me digas a mí, por ejemplo, hay un muchachito que es periodista. Mira, una campaña presidencial comienza con $20 millones. Yo soy experta, esa es mi área. Yo sé hoy cuánto cuesta una campaña presidencial. Y si no arrancas por lo menos con $20 millones en el bolsillo, no vas a hacer nada. Entonces yo voy y distraigo a la comunidad, distraigo a la gente en una campaña, en una posibilidad de candidatura que es inviable financieramente y es inviable porque no tienen el ranking para enfrentarse a Nicolás Maduro. Mira, no pueden seguir subestimando a Nicolás Maduro. El hecho de que Nicolás Maduro no tenga 100% de aceptación y no esté volando en las encuestas, no quiere decir que no sea un contendor fuerte. Mira, Nicolás Maduro ha venido venciendo
la política internacional. Nicolás Maduro salió airoso de 60 países que lo tenían bloqueado y no hace mucho fue a la cumbre de la CELAC. Pasamos de un Nicolás Maduro que hace 3 años no podía asomarse a la ventana de su casa a un Nicolás Maduro que ahora se pasa por el mundo, que ha retomado fuerza. Es un Nicolás Maduro que aprendió a gobernar en crisis, porque te voy a decir algo, no es lo mismo gobernar un país cuando tienes el petróleo a 130, 140, 150, a cuando estás bloqueado y sancionado. Pero lo importante, Rosa, es que tenemos fecha electoral y no podemos salirnos de ahí. Muchas gracias, Indira, por acompañarnos esta tarde y estar con nosotros. Como tú lo decías, esa persona que aspira a la candidatura de la presidencia de la República, pues también tiene que tomar en cuenta que si lo hace a ofrecer una opción de cambio, será encargado de un proceso de transición, correcto, va a tener las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas al frente, pues quien tendrán que decirle comandante, porque además es comandante de la Fuerza Armada Nacional. Sí. Y pues también deberá lidiar con otros factores como lo es el tema económico, el tema total, social y una Asamblea Nacional de mayoría oficialista, bueno, entre otras tantas cosas, pero ya el tiempo se nos acabó. Nos despedimos, será hasta la próxima edición de Argumentos. Gracias a ustedes por estar con nosotros en sintonía de este espacio. Como siempre aquí siempre escuchamos atentamente diferentes visiones de el acontecer político nacional, y en casa usted tiene pues las conclusiones. Siempre los invitamos a escuchar, a prestar atención, escuchar diferentes argumentos para que puedan tener una perspectiva crítica. Hasta la próxima.